Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. En este caso vamos a hablar de Historia de México, la llegada del ser humano a América. En primer lugar, vamos a estar comentando brevemente cómo es que los seres humanos existieron, cómo es que se fueron desplazando y finalmente cómo llegaron al continente americano y especialmente a nuestro país, México. Cuando hablamos del ser humano, hay que recordar que estos homínidos surgieron de varios lugares del mundo, pero esencialmente surgen del continente África. Desde África finalmente surgen estos diferentes homínidos y como lo hemos estudiado muchas veces, se habla de un Australopithecus, se hablan de los Homo habilis, se hablan de los hombres neandertales, pero finalmente existe a su vez el llamado Homo sapiens sapiens. Es decir, el Homo sapiens sapiens es la especie la cual nosotros somos actualmente. Aunque se piensa que los homínidos surgieron hace más de 5 millones de años, no es hasta hace pocos 100.000 años surge la especie Homo sapiens sapiens después de varios procesos de evolución. Entonces, ese es uno de los elementos más interesantes cuando empezamos a hablar de esta primera parte. Hablando de forma continua, esos primeros homínidos, esos primeros hombres empiezan a agruparse en pequeñas comunidades, las cuales finalmente se van desplazando. Estas comunidades son nómadas, no pretenden quedarse en un lugar fijo, sino por el contrario, buscan alimentos, buscan comidas, buscan cazar especies, y eso provoca que se desplacen junto con estas especies, junto con estas diferentes rutas migratorias que se empiezan a dar. A continuación, entonces, lo interesante acerca de este proceso es que este ser humano que empieza a darse y que empieza a llegar a los continentes europeos, al continente asiático, al continente australiano, pues va a llegar finalmente al continente americano. ¿Cómo sabemos esto finalmente? Pues porque van a surgir las llamadas teorías científicas que nos van a proporcionar finalmente las herramientas para comprender cómo es que llegó el ser humano a el continente americano. Estas rutas oceánicas podemos observarlas. Se menciona que hace más de 100.000 años igualmente se va a dar una era llamada la era de hielo, la era glaciar, la cual va a cubrir el norte del mundo, gran parte de lo que sería el continente europeo, una parte considerable de Asia, igualmente la zona más norte de Norteamérica va a ser finalmente afectada por esto y al parecer diferentes animales, diferentes tipos de especies van a estar migrando por esta zona y van a llegar finalmente a América. Motivo por el cual entonces habrá mamuts, habrá finalmente caballos, habrá en otro caso pues pequeños tigres dientes de sable y todos ellos finalmente van a estar siguiendo estas rutas migratorias para llegar al continente americano. Incluso camellos se menciona que llegaron a estas zonas del continente americano. Posteriormente llega el hombre finalmente, los primeros seres humanos, estos niños, mujeres, hombres, empiezan a seguir estas rutas migratorias y es así como se piensa que desde la zona de Rusia van a llegar finalmente a la zona de Alaska por medio del llamado Estrecho de Bering. Y esto entonces nos da pie a la llamada teoría del Estrecho de Bering, que pues se ha comprobado que se dio este evento. Finalmente hay evidencias, algunos historiadores han remarcado finalmente junto con arqueólogos que existen evidencias como pequeñas lanzas, restos óseos modificados e incluso se llegan a encontrar algunas pinturas rupestres. Y un poco más tiempo, pues llegarán a zonas un poco más al sur, donde finalmente llegan a México. No obstante, también han surgido otras teorías nuevas, las cuales mencionan que posiblemente también se dio la teoría polinésica o la teoría australiana, la cual consiste en que grupos humanos construyeron balsas y estas balsas fueron capaces finalmente de navegar isla por isla de lo que sería el Océano Pacífico y entonces puede ser que estos antiguos seres humanos llegaron hasta las islas americanas y de ahí van a llegar finalmente al continente americano. Es una de las teorías más novedosas y que posiblemente nos podrían hablar un poco más de esta diversidad que finalmente fue surgiendo y que todavía incluso el día de hoy en América se puede observar. Finalmente, el objetivo aquí es remarcar que estos seres humanos van a llegar a lo que sería el continente
americano y fundamentalmente nos interesa saber que llegan a México. Este territorio finalmente inhóspito es muy diferente al que actualmente conocemos, es muy diferente. Finalmente estamos hablando que las especies animales que habitaron alguna vez aquí en nuestro territorio, pues fueron los grandes mamíferos, grandes mastodontes, grandes mamuts, grandes osos, y todos ellos finalmente llegaron a convivir a esta zona. Pero uno de los hechos que más nos interesa referente a esta parte es finalmente y quiénes fueron los primeros seres humanos que habitaron exactamente México. Y el caso es que lo sabemos. Las investigaciones nos han permitido finalmente saber que pues estas teorías científicas fueron totalmente acertadas y de hecho llegamos a conocer estos restos óseos, que en un momento vamos a conocer. Antes de avanzar solamente hay que comentar, también existen teorías no científicas, teorías que no podemos comprobar el día de hoy, que hacen referencia a que posiblemente los seres humanos llegaron de otras maneras. ¿Cuáles son estas formas? Hay una teoría llamada la teoría de Santo Tomás, la cual menciona que tal vez uno de los discípulos de Jesús finalmente pudo haber llegado a nuestro territorio, no se sabe exactamente cómo, pero pues posiblemente llegó aquí y es así como pues llegó el hombre al continente americano. Otras teorías, por ejemplo, mencionan que realmente el hombre no surgió en África, sino que realmente existió un hombre americano, el dichoso hombre de las Pampas, y que eso pudo haber sido también otra de las posibilidades que mencionan sobre el origen de la humanidad aquí en el continente. Incluso hay teorías más descabelladas, teorías un poco más locas, que nos dicen que es probable que los antiguos atlantes, la gente de la Atlántida, pues decidió viajar y pues decidió llegar finalmente al continente americano. Y es así como surgen estas teorías no científicas, las cuales, como se les menciona, pues no tienen ningún sustento científico, no se puede analizar las evidencias porque no existen como tal, salvo unas cuantas suposiciones. Y entonces, esto es lo que nos da a entender que pues hay otras teorías, las no científicas, pero las que mayor prioridad vamos a tener nosotros van a ser las teorías científicas. Última parte, ¿quién era estos antiguos seres mexicanos? Resulta que si vemos, perdón, aquí encontramos la cuestión de un resto óseo llamado el lumbre de Tepexpan, que en realidad no es un hombre, es el cráneo de una mujer, y esta mujer finalmente es el resto que más antiguo se ha encontrado en el territorio de México. Se ha encontrado en el territorio de Texcoco, muy cerca de lo que es el Valle de México, y en el antiguo lago de Texcoco, pues se dio la aparición de este ser, que pues según las datas, según los estudios que se han hecho, tal vez tiene más de 5.000 años de antigüedad. Por otra parte, cuestiones que podríamos, con el que podríamos concluir finalmente este video, es que estos hombres, estas mujeres que llegaron aquí, originalmente fueron nómadas. Posteriormente se van a transformar a la cuestión sedentaria. Y pues cuando llega esta era, pues desgraciadamente muchos animales van a desaparecer. Estos antiguos seres que vemos aquí, por ejemplo, pues finalmente fueron algunos animales que llegaron a estar aquí en México. Tenemos mamuts, tenemos a los grandes bisontes, camellos, los caballos, los, los rinocerontes. Hubo finalmente varias especies, los tigres dientes de sable, y de todos ellos los únicos que sobrevivieron a esta era fueron finalmente los lobos y junto con ellos sus descendientes, los perros. Desgraciadamente las demás especies perecieron, incluso los caballos, no volveremos a verlos hasta el regreso de otros humanos, en este caso los europeos, hasta 1492, con la llegada de Cristóbal Colón, pero pues mucha de esa especie se perdió y nunca más se pudo recuperar, y pues las especies que sobrevivieron aquí en el continente americano fueron algunas cuantas y ellas van a ser finalmente muy recordadas. Ahora, para terminar entonces, les agradezco muchísimo por haber visto esta breve información. Con eso concluimos finalmente la llegada del ser humano a América y pues próximamente estaremos hablando sobre la cuestión de las regiones americanas y específicamente vamos a hablar de la región mesoamericana, Aridoamérica y también Oasis América. Pero eso será en la próxima ocasión. Hasta aquí sería todo y pues les agradezco muchísimo su atención.
Entonces, listo. Nos vemos.